Hoy tengo ganas de jugar un poco a hablar de política. Les voy a pedir disculpas si carraspeo porque tengo una gripe que vengo arrastrando desde hace una semana. Así que es seguro que en algún momento voy a carraspear. Pero quiero jugar a hablar un poquito de política. Hace unas semanas, hace unos meses, hablé aquí de cuál era la fórmula para hacer desaparecer al peronismo, ¿no? Y decía que en realidad la estrategia del macrismo estaba equivocada respecto del kirchnerismo, llevándolo al combate perpetuo, porque lo que hacía era acrecentarlo si al macrismo le iba mal, ¿no? Y fue eso lo que sucedió. No me equivoqué. El macrismo tiene cada vez menor legitimidad en la sociedad argentina. Ya un 60% de las encuestas propias y ajenas le dan una mala imagen al expresidente Macri, como me gusta decir a mí desde que asumió el poder Christine Lagarde. Y ese 60 y pico % de imagen negativa lo que hace es hacer crecer a su figura antagónica. ¿Por qué? Porque si vos atacás a un contrincante, lo que estás haciendo es crearlo como adversario o como enemigo político. Ojo, el kirchnerismo hizo lo mismo con Macri y lo constituyó como enemigo y finalmente ganó las elecciones en el 2015. No fue una estrategia acertada por parte del kirchnerismo esa. Y el macrismo comete el mismo error. Construye su enemigo en Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner rompió su techo. Ya no es la Cristina que se veía el año pasado, donde no podía constituir un frente político propio. Algunos, incluso los más bien intencionados, los que le tenemos mucho afecto a Cristina Fernández de Kirchner, creíamos que su candidatura en el 2019 no era posible y que seguramente se iba a buscar una alternativa dentro del peronismo. Pero claro, el macrismo a quien sí deglutió es al peronismo de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Me refiero obviamente al gobernador de Córdoba, Schiaretti, a Urtubey, ex gobernador de Salta, a Miguel Ángel Pichetto, y el cuarto no me acuerdo quién era, pero también Sergio Massa. ¿Qué pasa con esos muchachos? Pasa que no tienen futuro político, porque primero le restan votos al macrismo, por lo tanto no van a jugar en la interna del peronismo. Cuando me refiero a peronismo me refiero a algunos gobernadores de su territorio, kirchnerismo, movimiento obrero organizado, ese gran frente con el progresismo, que me parece que sí se está formando, incluso con algunos sectores del ex Frente Renovador, que finalmente no pudo renovar nada. Planteo esto porque en realidad los votos que van a ese peronismo dialoguista no son votos que van desde el peronismo antimacrista, sino que van desde el macrismo enojado, desde el macrismo defraudado. Por lo tanto, son votos que no se descartan, sino que se desarticulan del 51% con el cual ganó Mauricio Macri. Difícilmente esos votos vayan a un sector de un peronismo más peronista, en términos peronísticamente hablando. Valga el juego de redundancias y de galimatías. Dada la cuestión respecto de esa interna hacia el interior del macrismo entre el peronismo dialoguista, que además no tiene mucho futuro ese peronismo. ¿Por qué digo que no tiene mucho futuro? Porque alguien votaría a la fotocopia y no al original. Pero salvando esa primera obviedad, lo que ocurre es ¿qué tipo de credibilidad tiene el ex jefe de la bancada de senadores del kirchnerismo? ¿Qué tipo de legitimidad tiene un gobernador que hasta el 10 de diciembre del 2015 dijo que la mejor presidenta era Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué tipo de credibilidad política pueden tener aquellos que elaboran una táctica de un panquequismo tan profundo que ni siquiera se necesita un archivo periodístico para desnudarlo, sino que todos tenemos fresco esas vueltas y contravueltas de esos
hombres que hoy quieren ser candidatos, ¿no? Entonces, la sociedad no es tonta. Así como la sociedad le cobró al kirchnerismo esa lógica de no apoyar a Scioli durante años y después pasar a apoyarlo furibundamente y obligar y exigir que la sociedad vote un candidato que ni siquiera el propio kirchnerismo quería en los papeles, ese tipo de jugarretas en política no garpa. Por eso creo que no tiene mucho espacio ese peronismo dialoguista o ese peronismo macrista. Lo que sí creo que están jugando una carta muy filosa. Viste que a veces el papel corta, ¿no? Un papel que es algo muy débil puede cortar la piel. Y yo creo que ellos están jugando a algo, están jugando a impedir llegar a diciembre, a que Macri llegue al diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque lo que se visualiza, y la verdad es que lo que visualiza todo el arco político, es que en el 2019, si las cosas siguen así, si el macrismo no logra mejorar la situación de millones de personas, que yo creo que no lo va a lograr, a lo sumo podrá maniobrar un poco el aeroplano financiero, pero no van a mejorar las condiciones materiales de la población y de los sectores de trabajo. Aún si ocurriera eso, ya en los pasillos de la política se sabe que Macri pierde las elecciones del 2019 y que el candidato que mayor votos arremolina, ahora sí, no tanto hace unos meses, pero ahora sí, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, este juego que está intentando llevar adelante los sectores anticristinistas a ultranza, los sectores ligados a los poderes hegemónicos, uno podría decir las grandes empresas, uno podría decir Clarín y Mañeto, y algunos sectores de la justicia y del poder político, incluso del elenco gobernante, es que no se llegue a diciembre del 2019. No es la interrupción, la supuesta interrupción democrática, la supuesta palo en la rueda del peronismo, no es desde el peronismo opositor. Fíjate que están tranquilitos, que hacen paros de vez en cuando, que no hacen grandes manifestaciones, que excepto no votar las leyes que son invotables y que para eso votaron a la oposición, para hacer oposición, excepto esas cosas, la oposición no está haciendo ni siquiera formó el bloque A como lo formó el macrismo, el radicalismo y el socialismo entre el 2009 y el 2011. Por lo tanto, esa jugada no es de la oposición, esa jugada viene de adentro del oficialismo. Digo del oficialismo en términos más amplios, y en realidad lo que intenta es impedir llegar al 2019 con una Cristina fortalecida, con un kirchnerismo competitivo. Claro, cuentan con muchas herramientas. Cuentan con la herramienta del desprestigio mediático, cuentan con la herramienta de la persecución ideológica y cuentan también con la posibilidad del golpe palaciego, en el caso incluso hasta el elegante traspaso de una posible debilidad, enfermedad o ese tipo de cosas. Claro, hay una jugadora muy fuerte, que es la que todavía mantiene un 50% de imagen positiva, y es María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que hay que estar muy atento a ver cuál es el juego de la gobernadora, porque hoy lo más interesante, aunque te parezca mentira, no está en el candidato de la oposición. El candidato de la oposición se va a definir posiblemente a fin de año, en el verano, pero lo que está en juego ahora y lo más interesante es cómo se pelea entre ellos en el gobierno, cómo es la interna entre Macri, Larreta, Vidal, entre los Massa, entre aquellos que juegan en ese sector. Esa es la clave de cómo se va a mover la política argentina en los próximos meses. Dicho esto, obviamente hay que ponerse a pensar en la lógica de qué ocurre en la oposición, ¿no? ¿Qué ocurre en el peronismo? Y cuando uno empieza a reunirse con sindicalistas, cuando empieza a reunirse con dirigentes políticos, cuando empieza a reunirse con distintos sectores,
lo que huele es que estarían casi todos resignados, entre comillas, a que el liderazgo lo tenga Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que sí le piden a Cristina es que sea más amplia, que convoque, que sea más contemporizadora, que llame más, que dialogue más, que sea un poco más piadosa, ¿no? Que sea más piadosa con los suyos, ¿no? Que no repita algunos gestos o algunas actitudes de su fin de mandato. Lo que le piden de alguna manera es que los conduzca con un poco más de cariño. Alguna vez alguien dijo que el kirchnerismo te llevaba al paraíso a patadas en el traste. No está mal la frase, yo no me puedo quejar, a mí siempre me han tratado bien, pero sé de que algunos a los cuales los han empujado al paraíso. Y la frase es muy interesante porque es necesario llevarte bien al paraíso. Si el modelo político y económico es el correcto, ¿por qué te tienen que tratar bien? ¿No? Esa también es una pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay que tratar mal? ¿No? También hay una contrapregunta en eso. Y lo que hay que pensar es cómo se articula ese gran frente, cómo se convoca, cómo se contiene, cómo se dialoga hacia el interior, cómo se toman las decisiones hacia el interior. El kirchnerismo fue un gran gestor de decisionismo político, ¿no? Su acción política estaba basada en la decisión política, en quién tomaba la decisión, cómo la tomaba, de qué manera, cuándo y con la sorpresa que la tomaba. Por lo tanto, también se le está pidiendo un poco al kirchnerismo que deje su accionar más característico y que también de alguna manera mejor le hizo en términos políticos. Esta pequeña semblanza política es solo para que estés atento, para que escuches con un poquito más de atención, para si te entretiene o si te entusiasma la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, tengas un poquito más de esperanza.